era cuestión de tiempo. La UNAM ya se está manifestando y pide la cabeza de Lorenzo Córdoba, este mezquino que violentó nuestra democracia solamente para ayudar a sus patrones. Y es que lo que está sucediendo en la Universidad Nacional Autónoma de México nos deja con los ojos cuadrados, porque alumnos y profesores están pidiendo su choya. La UNAM cometió un grave error al permitirle regresar a este mezquino. Y es que, ojo aquí, ya se reveló cuál es la complicidad y el por qué Lorenzo Córdoba tiene tantas, pero tantas facilidades dentro de la UNAM. Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque, ojo aquí, esto ya llegó a Palacio Nacional, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Amigas y amigos, lo que está sucediendo en la UNAM es sumamente grave y le tiemblan las patitas a Lorenzo Córdoba. Y es que los maestros y los alumnos ya están pidiendo su choya, porque las y los mexicanos queremos justicia y que estos personajes paguen por todo el daño que le hicieron a las y los mexicanos. Y es que lo que está sucediendo en estos momentos pues nos deja con los ojos cuadrados. Primero fueron mantas las que se colocaron en contra de la llegada de Lorenzo Córdoba a la casa de estudios. Aquí tenemos algunas de las mantas que se estuvieron colocando a lo largo de la UNAM. Son varias las que se colocaron tanto en la Facultad de Economía como de Derecho, así como en otros espacios de la universidad. Pero hoy ya se pasó a la acción, y es que los académicos de la UNAM encabezaron una marcha en contra del regreso de Lorenzo Córdoba. Una noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar y que le cayó como balde de agua fría al rector Enrique Graue, que le está haciendo el trabajo sucio a los opositores. Solamente recordemos lo que sucedió con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, cómo se inició una campaña de denostaciones por parte de la misma UNAM. Pero veamos, familia, pues ya estas manifestaciones que le hicieron temblar a Lorenzo Córdoba. Veamos el video. Y no lo estoy diciendo desde una perspectiva política porque nosotros tengamos alguna membresía o conducta de filiación sistemática a algún partido político, no, pero no es ningún secreto que es el patio de atrás de la Universidad Nacional. ¿Qué pasó con José Narro cuando terminó su rectoría? Se fue a pelear el liderazgo nacional del PRI en esta parte del partido político. Se fue como secretario del sector salud en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues no es noticia que estos funcionarios utilizan, en este caso a la universidad, como parte de un cobijo político. Es por ello, Lorenzo Córdoba quedó no lastimado en su economía, porque tuvo un finiquito el señor de 9 millones de pesos, compañeras y compañeros. Tenía un sueldo de 240,000 pesos en el Instituto Nacional Electoral. Fue presidente, fue consejero presidente de ese órgano, que es uno de los íconos y los símbolos de la corrupción, el desvío de recursos, el haber hecho fraude electoral en por lo menos 2 sexenios. Y no se nos olvidan todos esos fraudes que han cometido. Y lo pusieron como presidente colegiado. El símbolo de esta marcha, quiero decir, es una fotografía de Lorenzo Córdoba con Enrique Peña Nieto, uno de los presidentes que... Pues ahí está, familia, estos manifestantes. No es el único video que está circulando en las redes sociales, sino que son varios. Por ejemplo, aquí tenemos otro de los muchos que están saliendo a la luz. Es por ello que estamos llevando a cabo, y si ustedes me lo permiten, damos inicio a este mitin de carácter pacífico. No estamos nosotros en posibilidad de hacer algún saqueo. Y a mí la verdad, familia, me da mucho gusto porque tristemente las universidades están llenas de personajes como Lorenzo Córdoba, puros politiquillos
que han hecho su chamba al servicio de estos grupos de poder fácticos en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Politécnico, en las universidades más grandes en nuestro país se vive pues una red de impunidad, una red de funcionarios y de académicos que se han hecho de la voz y del poder, del control de estas universidades y de su recurso público. Tristemente, ¿cuánta gente no es rechazada por parte de estas universidades? Voy a darles un ejemplo. La Universidad de Guadalajara, en vez de pensar en abrir más centros educativos para los jóvenes, solamente está pensando en cómo generar más recursos, cómo generar más negocios y billetes a nombre de la Universidad de Guadalajara. Y esto, familia, pues obviamente se repite en todos los estados. Veamos el siguiente video. ¡Fuera Córdoba! ¡Fuera Córdoba! ¡Fuera Córdoba! ¡Fuera Córdoba! ¡Fuera Córdoba! ¡Duro! 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 Pues ahí está, familia, este video son más, como les decía, y es que todo esto empezó a salir a la luz porque Lorenzo Córdoba pues se ausentó, así le valió Mauser, ya todos sabemos, él está utilizando, aquí tenemos lo que reveló el maestro Alfredo Jalife, el ansiado retorno del polémico Lorenzo Córdoba al Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM es improcedente y rompe con los estatutos del personal académico de la UNAM con el artículo 97 inciso E. Y es que este artículo habla de que podrán concederse licencias a los miembros del personal académico por haber sido designado o electo para desempeñar un cargo público de importancia. Sin embargo, familia, las licencias a que se refiere el inciso D, que en este caso se le aplica a Lorenzo Córdoba por tener D y E, por tener un cargo público, no podrá excederse de 8 a 6 años respectivamente. ¿Y qué es lo que está sucediendo con Lorenzo Córdoba? Pues ven ustedes, Lorenzo Córdoba se ausentó 14 años de sus prácticas y de dar clases en la UNAM. ¿Y cómo es posible que ya haya regresado así tan simple, tan fácil a este instituto? Y es que lo que se reveló por parte de Ricardo Sevilla Gutiérrez, quien es reportero y periodista, dejó de lado a Lorenzo Córdoba, desentrañó y desmenuzó la red de corrupción que apoyó Lenchito Córdoba. Y sí, familia, todos estuvimos pagando esa placita que tiene Lorenzo en la UNAM porque utilizó recursos públicos del INE. Con ayuda de Lorenzo Córdoba, el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte, habría repartido plazas de trabajo en el INE y en la UNAM entre sus alumnos, de acuerdo con el testimonio de fuentes que trabajan en la UNAM. Salazar Ugarte es un tramposo, siempre ha elegido alumnos y alumnas dóciles para ejercer sobre ellos una influencia intelectual perniciosa, y si los chavos demuestran ser lo suficientemente obedientes y maleables, entonces el canijo los incorpora a su camarilla. El método de Ugarte, nos dicen, es el siguiente: a los estudiantes más aduladores y a quienes más tarde puede utilizar, los promueve y al poco tiempo les consigue una plaza laboral. De hecho, así fue como muchos de sus pupilos entraron al INE y al IUS UNAM. Nos explicaron. Si alguien se pusiera a revisar la tesis de Ugarte dirigió, se daría cuenta de que el tipo que le cuida su plaza a Lorenzo Córdoba en la UNAM es el mismo que en contubernio con el exconsejero presidente del INE se encargó de repartir plazas entre sus discípulos. Cabe destacar que en su propio currículum, Pedro Salazar Ugarte, quien es señalado por ser uno de los personajes que ayudó a Lorenzo Córdoba a preservar su plaza en la UNAM mientras presidía el INE, presume haber dirigido 21 tesis entre el
2006 y el 2017. Sin embargo, en la base de datos bibliográficos de las Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM solo se encuentran registradas 14 tesis dirigidas por Ugarte, es decir, 7 menos de las que presume haber dirigido el exdirector de Instituto de Investigaciones Jurídicas. Lo más burdo y aberrante es que la mayoría de los alumnos que Ugarte asesoró sospechosamente consiguieron una plaza en el INE y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y eso que no lo hizo solo, sino con ayuda de Lorenzo Córdoba. Y en efecto, al revisar cada uno de los registros de las tesis de los aspirantes a rector de la UNAM, pudimos constatar que buena parte de sus alumnos y alumnas a quien Ugarte dirigió en sus trabajos terminaron en una plaza en el INE. En 2010, por ejemplo, Salazar Ugarte fue director de la tesis de maestría El derecho a ser votado de los ministros del culto religioso en México, del alumno Carlos Alberto Ferrer Silva. Actualmente este personaje es director de la unidad técnica de lo contencioso en el INE. Lo mismo ocurrió en el 2016 cuando Salazar Ugarte dirigió la tesis de licenciatura Representación Política y Género, un análisis desde la jurisprudencia de la alumna Bárbara Torres Méndez, quien al poco tiempo también apareció ocupando una plaza en el INE como asesora. Otro es el de Jaime Martínez, colaborador de Isaías Cosas, y a quien en el 2011 Ugarte le dirigió su tesis de licenciatura. El comentócrata que participa también consiguió una plaza en el IUSUNAM por conducto del amigo de Lenchito Córdoba. Pues imagínense ustedes, familia, cómo estos señores se sirvieron a sus anchas de el INE y también de el tribunal de estos espacios tan importantes en la UNAM. Se habla también de que este señor que tenemos en pantalla, Salazar Ugarte, metió a su esposa a trabajar en el INE y se constató de que la señora estaba percibiendo 50,000, 60,000 pesos a costa de los mexicanos. Eso fue lo que nos costó mantener a Lenchito Córdoba en el Instituto Nacional, en su plaza en la UNAM. Y lo más grave, familia, que muy pocos están hablando, es que en estos momentos hay una huelga ahí en la UNAM, no solamente por esto, sino también porque se están robando el dinero de las becas y nadie sabe a dónde se fue. Ya suman 5 las facultades de la UNAM que están en paro por los recursos de las becas. Elisa Acuña, la UNAM dijo que no recibió nada, que era pura mentira, y en este caso la SEP, la Secretaría de Educación Pública, le mostró los dineros asignados para esta beca. Una noticia que dejó helados a los funcionarios de la UNAM, que pues ya se están enfrentando a este paro de los alumnos. Y aquí, familia, pues se va a convertir una bolita de nieve dentro de la UNAM, porque las corruptelas de estos personajes ya están saliendo a la luz, y quienes en este momento deben de pagar los platos rotos no somos nosotros los mexicanos o los alumnos, sino esta camarilla de corruptos que se ha hecho del poder de las universidades en México. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.